Una trabajadora de limpieza salvó la vida de un hombre que estaba a punto de morir en la calle. Al día siguiente, ella quedó en shock cuando despertó y encontró 3 autos negros frente a su puerta. Antes de comenzar con la historia, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Clara Morales había aprendido a vivir en la lucha constante. Desde los 19 años, cuando salió embarazada de su primer hijo, supo que la vida no sería fácil. Aún así, no se dejó vencer. Su esposo, Raúl, había sido un hombre bueno, pero los años de trabajo pesado como albañil le pasaron factura. Una enfermedad respiratoria lo debilitó, y un día, simplemente no despertó. Clara quedó sola, con 2 hijos pequeños y un futuro incierto. Para sobrevivir, aceptó cualquier trabajo que pudiera encontrar, limpiaba casas, oficinas, restaurantes, donde la necesitaran. Las noches eran su refugio, aunque estuviera agotada, porque era cuando podía abrazar a Eduardo y Sofía y recordar que ellos eran su motivo para seguir adelante. Esa noche en particular, Clara salió del edificio de oficinas donde trabajaba. Era una jornada más, o al menos eso pensaba. Afuera hacía un frío que calaba hasta los huesos, y la ciudad estaba envuelta en un silencio opresivo. Clara caminó por una calle desierta, apretando su bufanda alrededor de su cuello. Pensaba en las tareas pendientes, la ropa que debía lavar al día siguiente, el almuerzo que tendría que preparar antes de irse al trabajo, y el pago atrasado de la colegiatura de Eduardo. Mientras repasaba mentalmente su lista, algo llamó su atención. Al principio creyó que era una sombra, o tal vez un montón de basura acumulada junto a los contenedores. Sin embargo, cuando miró con más detenimiento, notó algo extraño. El bulto parecía moverse, y un gemido bajo rompió la quietud. Clara se detuvo. Su instinto le decía que siguiera caminando, que no se involucrara. Pero otra parte de ella, esa que siempre había sido compasiva, la obligó a acercarse. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era un hombre. Estaba tirado en el suelo, boca arriba, con los ojos entrecerrados y la ropa cubierta de sangre. Clara sintió que el corazón se le aceleraba. «Señor, ¿está bien?», preguntó, aunque sabía que la respuesta era evidente. El hombre apenas movió los labios. Murmuró algo, pero su voz era tan débil que Clara no pudo entenderlo. «Espere, no se mueva, voy a ayudarlo». Sin pensar demasiado, Clara se arrodilló junto a él. Sacó un trapo limpio de su mochila y lo presionó contra la herida en el abdomen del hombre. La sangre seguía manando, caliente, empapando sus manos. Mientras lo hacía, tomó su teléfono y marcó al 911. «¿Necesito una ambulancia? Hay un hombre herido en la calle, está perdiendo mucha sangre. Por favor, apúrense». Mientras esperaba a que llegara la ambulancia, Clara le hablaba al hombre para mantenerlo despierto. «No cierre los ojos, ¿me oye? Va a estar bien. Ya vienen a ayudarlo». El hombre intentó responder, pero sus palabras eran apenas un susurro. Clara notó que su rostro estaba pálido, casi ceniciento, y que su respiración era irregular. Sentía que el tiempo pasaba muy lento, como si cada segundo fuera eterno. Finalmente, escuchó el sonido de una sirena a lo lejos. Cuando llegaron los paramédicos, tomaron el relevo de Clara. Uno de ellos le dijo algo que nunca olvidaría. «Si no hubiera sido por usted, este hombre habría muerto antes de que llegáramos». Clara observó cómo se llevaban al hombre en la camilla, y sintió una extraña mezcla de alivio y preocupación. ¿Quién era él? ¿Qué le había pasado? ¿Sobreviviría? No tenía respuestas, pero rezó por él mientras caminaba hacia su casa. Al día siguiente, Clara fue despertada por un sonido que no lograba identificar. Era temprano, aún no había amanecido, pero algo en el ruido la hizo levantarse de golpe. Miró por la ventana y se quedó petrificada. Frente a su casa había 3 autos negros estacionados. No eran autos comunes, eran elegantes, de esos que solo había visto en películas o en revistas. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba pasando? Se vistió rápidamente y bajó las escaleras.
Antes de que pudiera abrir la puerta, escuchó un golpe firme en la madera. «¿Quién será a estas horas?», murmuró, más para sí misma que para nadie más. Abrió con cautela, y lo primero que vio fue a un hombre alto, vestido con un traje negro impecable y gafas oscuras. Su expresión era seria, casi intimidante. «¿Señora Clara Morales?», preguntó con un tono firme pero respetuoso. «Ese sí, soy yo. El señor Ferrer desea hablar con usted». «¿Quién?». Antes de que pudiera obtener una respuesta, otro hombre salió del primer auto. Clara lo reconoció al instante, y su corazón dio un vuelco. Era el mismo hombre al que había salvado la noche anterior. Pero ahora estaba irreconocible. Vestía un traje elegante, su cabello estaba perfectamente peinado, y su porte transmitía autoridad. No era un hombre común, eso estaba claro. «Señora Morales», dijo el hombre, sonriendo ligeramente, «soy Martín Ferrer. Usted me salvó la vida». Clara no sabía qué decir. El hombre que había encontrado herido y vulnerable en la calle ahora parecía una figura poderosa, casi intimidante. «No tiene que agradecerme, señor», balbuceó. «Solo hice lo que cualquier persona habría hecho». Martín negó con la cabeza. «No, señora. Usted hizo algo que muy pocos harían. Me salvó cuando nadie más estaba dispuesto a ayudar». Martín insistió en entrar a la casa. Clara, todavía en estado de shock, lo invitó a pasar. Los hombres de traje negro se quedaron afuera, pero era evidente que eran guardaespaldas. En la pequeña cocina de Clara, Martín le contó su historia. Era dueño de una de las empresas más grandes del país y había sido víctima de un intento de secuestro. Aunque logró escapar, terminó gravemente herido y creía que moriría en la acera hasta que Clara apareció. «Le debo la vida, señora Morales», dijo con sinceridad. «Y quiero agradecerle como se merece». Lo que ocurrió después transformó la vida de Clara para siempre. Martín no solo le ofreció una casa nueva en un barrio seguro, sino que también prometió cubrir la educación de Eduardo y Sofía hasta que terminaran la universidad. Además, le ofreció un puesto como supervisora de limpieza en una de sus empresas, con un salario que nunca habría imaginado. Al principio, Clara se resistió. No estaba acostumbrada a recibir tanto, y temía que hubiera alguna condición oculta. Pero Martín insistió. «Esto no es un regalo, señora Morales. Es justicia. Usted me dio una segunda oportunidad, y yo quiero hacer lo mismo por usted». Con el tiempo, Clara aceptó, aunque nunca dejó de ser la mujer humilde y trabajadora que siempre había sido. Su vida cambió, pero su corazón permaneció igual. Desde aquel día, Clara se convirtió en un ejemplo de cómo un acto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino muchas. Porque al salvar a Martín Ferrer, Clara no solo transformó su propio destino, sino también el de sus hijos y el de todos los que algún día serían tocados por su historia. La historia de Clara nos enseña una de las verdades más poderosas de la vida: no importa cuán humilde sea nuestra situación, siempre tenemos la capacidad de marcar una diferencia en el mundo. Un acto de bondad desinteresada puede ser el catalizador de cambios que jamás imaginamos. Clara no tenía riqueza, influencia ni poder. Su vida estaba llena de dificultades, y apenas lograba salir adelante con lo poco que tenía. Pero lo que poseía en abundancia era un corazón generoso y un sentido de humanidad que la llevaron a actuar cuando otros habrían mirado hacia otro lado. Ella no salvó a Martín Ferrer porque esperaba algo a cambio. Lo hizo porque era lo correcto, porque no podía quedarse indiferente frente al sufrimiento de otro ser humano. Y en ese acto, aparentemente pequeño, radica la gran lección: nuestras decisiones, por más insignificantes que parezcan, pueden tener un impacto profundo y duradero. Clara no sabía quién era Martín, no sabía que él era un hombre poderoso ni que podría cambiar su vida. En ese momento, él no era más que un extraño herido y vulnerable, alguien que necesitaba ayuda. Y ella eligió ayudarlo, sin esperar nada a cambio. Esta historia también nos recuerda que la bondad no solo transforma a quien la recibe, sino también a quien la da. Aunque la vida de Clara cambió de manera tangible con las recompensas que Martín le ofreció,
la verdadera recompensa fue la paz de saber que había salvado una vida, que había hecho lo correcto cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Por otro lado, Martín Ferrer también nos da una lección importante. Su experiencia le mostró que el dinero y el poder no son garantía de seguridad ni felicidad. En su momento de mayor vulnerabilidad, lo que lo salvó no fue su riqueza ni su influencia, sino la compasión de una mujer humilde. Esto lo llevó a comprender el valor de retribuir y utilizar su posición para hacer el bien. La lección final de esta historia es que todos, sin importar nuestras circunstancias, tenemos el poder de ser agentes de cambio. A veces, las oportunidades para ayudar llegan de manera inesperada, como una prueba del destino. Puede ser un desconocido en apuros, un amigo necesitado o incluso una pequeña acción que pasa desapercibida. Pero esas acciones, por pequeñas que parezcan, tienen el potencial de desencadenar una cadena de eventos que transformen vidas. Clara nos enseña que no es necesario tener mucho para dar. Lo único que se necesita es un corazón dispuesto. Porque, al final del día, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que hacemos por los demás. Así que, cuando la vida nos presente la oportunidad de ayudar, por más insignificante que parezca, recordemos a Clara. Quizás, en ese momento, estemos sembrando una semilla de esperanza que cambiará el mundo de alguien. Y quizás, solo quizás, esa semilla también transforme nuestro propio destino. Y así termina la increíble historia de Clara, una mujer cuya bondad y valentía cambiaron su vida, y la de muchos otros, para siempre. Este relato nos recuerda que nunca sabemos el impacto que un pequeño acto de bondad puede tener, y cómo la vida puede sorprendernos de las maneras más inesperadas. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias como esta. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez un acto de bondad cambió tu vida o la de alguien más? Me encantaría leer tus experiencias. Recuerda, siempre tenemos el poder de hacer el bien, sin importar nuestras circunstancias. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces, nunca dejes de creer en el poder de la bondad. Cuídense mucho. Una viuda con 3 hijos. A su cargo lloraba amargamente en la tumba de su fallecido esposo, cuando un anciano misterioso tocó su hombro. Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo. Gracias. Elena era una mujer de 35 años, madre de 3 niños pequeños y hasta hacía 6 meses, esposa de Andrés, un hombre trabajador y cariñoso que había sido el centro de su mundo. Había conocido a Andrés en el pueblo donde ambos crecieron. Desde jóvenes, soñaron con formar una familia y construir un hogar lleno de amor. Con mucho esfuerzo, lograron tener una casita modesta en las afueras, donde criaban a sus hijos. Mateo, de 8 años, Sofía, de 5, y el pequeño Tomás, que apenas tenía 2 años. Andrés trabajaba como albañil, y aunque los ingresos nunca fueron abundantes, siempre encontró la manera de mantener a su familia. Era un hombre optimista, siempre dispuesto a ver el lado bueno de las cosas. Para Elena, su sonrisa y su apoyo incondicional eran un refugio en medio de las dificultades. Pero todo cambió el día en que Andrés sufrió un accidente en la construcción. Una caída desde el andamio terminó con su vida de manera repentina. Desde entonces, la vida de Elena se convirtió en un torbellino de dolor, incertidumbre y responsabilidades. Sin ingresos fijos, Elena hizo lo que pudo para mantener a sus hijos alimentados y vestidos. Vendió algunas pertenencias, buscó ayuda entre vecinos y trabajó en lo que encontró. Pero la carga emocional y económica era abrumadora. Cada noche, cuando los niños dormían, se permitía llorar en silencio. Y así, una tarde fría y nublada, decidió visitar la tumba de Andrés. Necesitaba desahogarse y quizás encontrar una respuesta en el aire silencioso del cementerio. Elena caminaba lentamente por el sendero del cementerio, con el viento helado golpeando su rostro. En una mano llevaba un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Andrés, y en la otra, un pañuelo que apretaba contra sus ojos en un intento fallido por contener las lágrimas. Frente a la lápida de Andrés, se dejó caer de rodillas. El frío del suelo traspasaba su ropa, pero no le importaba. «Andrés,
susurró, su voz rota por el llanto. «No sé qué hacer. Los niños te necesitan y yo no puedo con todo esto sola». Su pecho se agitaba mientras hablaba. Contarle sus problemas a una lápida no cambiaría nada, pero era lo único que podía hacer. «Todo está tan oscuro sin ti. Siento que estoy fallándoles. Mateo pregunta por qué no vienes a cenar. Sofía llora por las noches y Tomás apenas empieza a decir papá. Me duele tanto que no estés aquí para verlos crecer». Elena cubrió su rostro con las manos, sollozando. El viento soplaba con más fuerza, como si el cielo respondiera a su tristeza. Entonces, algo la sacó de su llanto. Una mano cálida y áspera tocó su hombro. Sobresaltada levantó la mirada. Detrás de ella, un anciano de rostro sereno la observaba con ojos profundos, como si pudiera ver más allá de su sufrimiento. «Perdón si la asusté, hija», dijo el hombre con voz tranquila. «Pero vi su dolor desde lejos y no pude quedarme sin hacer algo». Elena trató de secarse las lágrimas apresuradamente, sintiendo vergüenza. «No quería molestar», murmuró mirando al suelo. El anciano negó con la cabeza y se sentó a su lado sobre la tierra húmeda. «El dolor no es molestia, hija, es parte de vivir. Pero a veces el corazón necesita que alguien lo escuche. ¿Qué le atormenta?». Las palabras del anciano eran cálidas, como un bálsamo. Antes de darse cuenta, Elena comenzó a hablar. «Mi esposo murió hace 6 meses. Tengo 3 niños pequeños. No sé cómo salir adelante. Todo parece tan imposible». El anciano escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Elena terminó, él tomó aire profundamente. «Perder a alguien a quien amamos es como perder una parte de uno mismo», dijo con voz pausada. «Pero a veces olvidamos que quienes se van nos dejan más de lo que pensamos». Elena lo miró confundida. «¿Qué quiere decir? Andrés no me dejó nada. No teníamos ahorros, no teníamos nada». El anciano sonrió, una sonrisa sabia y tranquila. «No hablo de cosas materiales. Hablo de lo que construyeron juntos. ¿Qué te dejó Andrés en el corazón?». Elena cerró los ojos, tratando de entender sus palabras. Pensó en Andrés, su risa contagiosa, su amor incondicional por los niños, su capacidad para enfrentar los problemas sin rendirse. «Me dejó amor», murmuró mientras las lágrimas comenzaban a fluir otra vez. «Me enseñó a amar, a ser fuerte. Y esa fortaleza sigue contigo, hija. No eres solo una viuda. Eres el legado de ese amor. Todo lo que Andrés fue, vive en ti y en tus hijos». El anciano metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña medalla de plata colgada de una cadena vieja. La medalla tenía grabado un árbol con raíces profundas. «Toma esto. Que te recuerde que, aunque los vientos sean fuertes, un árbol con raíces firmes nunca se derrumba». Elena lo aceptó con manos temblorosas, agradecida pero sin palabras. «Nunca dejes que el dolor te haga olvidar lo fuerte que eres, hija». Antes de que pudiera responder, el anciano se puso de pie y comenzó a caminar lentamente hacia la salida del cementerio. Cuando Elena se giró para despedirse, él ya no estaba. Al día siguiente de su encuentro con el anciano, Elena despertó con una sensación diferente. No era que el dolor hubiera desaparecido, pero había una chispa dentro de ella, una sensación de que, tal vez, no estaba tan sola como había pensado. Tocó la medalla del árbol que colgaba de su cuello y recordó las palabras del anciano. «Un árbol con raíces firmes nunca se derrumba». Se levantó más temprano de lo habitual. Preparó el desayuno para sus hijos con lo poco que quedaba en la despensa, un pan viejo que tostó en la sartén y un poco de café con leche diluida. Mientras los niños comían, les sonrió con más fuerza de la que realmente sentía. «Hoy mamá va a buscar un trabajo, pero no se preocupen, todo va a estar bien», les dijo. Mateo el mayor la miró preocupado. «¿Qué pasa si no encuentras nada, mamá?». Elena le acarició el cabello con ternura. «Voy a encontrar algo, hijo, ya verás». Después de dejar a Sofía y Tomás con una vecina de confianza,
tomó su bolso desgastado, se puso su abrigo más cálido y salió a recorrer el pueblo. Elena empezó su búsqueda caminando por las calles principales, deteniéndose en cada negocio que veía. Entró a una panadería y preguntó si necesitaban ayuda. El dueño le dijo que no. En una tienda de ropa, la encargada la miró con lástima y le explicó que ya tenían suficiente personal. Las negativas comenzaron a acumularse y el optimismo inicial de Elena se desmoronaba. Se sentó un momento en una banca del parque, sintiéndose agotada. Miró la medalla y suspiró. «Dijiste que era fuerte, pero no me siento así». A pesar del desaliento, decidió intentarlo una vez más. Recordó que una vecina, Rosa, le había mencionado un pequeño taller de costura al otro lado del pueblo. Elena no sabía coser, pero pensó que podría aprender. Elena llegó al taller, un pequeño local con una puerta vieja de madera y un cartel que decía «Costuras y arreglos. Taller de Marta». Antes de entrar, se detuvo frente al cristal de la ventana para mirarse. Sus manos temblaban de nervios, pero apretó la medalla y respiró profundamente. Dentro, una mujer mayor, de cabello recogido y expresión severa, trabajaba en una máquina de coser. La mujer levantó la vista al escuchar el sonido de la puerta y estudió a Elena de arriba a abajo. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó con voz firme. Elena tragó saliva. «Buenos días. Me llamo Elena. Estoy buscando trabajo y me dijeron que aquí tal vez necesitarían ayuda». La mujer arqueó una ceja. «¿Sabes coser?». «No mucho», respondió Elena con sinceridad. «Pero aprendo rápido. Puedo hacer lo que sea. Barrer, limpiar, lo que necesite». La dueña del taller la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego suspiró. «Bien, puedo darte unos días de prueba. Si no aprendes, no podré mantenerte. ¿Te parece?». Elena asintió con entusiasmo. «Gracias, muchas gracias. No la voy a decepcionar». Aprender a coser no fue fácil. En su primer día, Marta le enseñó cómo usar las máquinas y hacer puntadas básicas. Al principio, Elena se sintió torpe. Rompió el hilo varias veces y sus puntadas salieron torcidas. «Esto no es para cualquiera», le dijo Marta, cruzándose de brazos. «Si no mejoras, no te servirás ni a ti ni a mí». Elena se quedó hasta tarde en el taller, practicando incluso después de que Marta se fue. Aunque las luces del local parpadeaban y sus manos estaban entumecidas por el frío, no se permitió rendirse. Recordaba las palabras del anciano. «Todo lo que Andrés fue, vive en ti». Por las noches, después de acostar a los niños, practicaba con una vieja máquina de coser que había encontrado en un rincón de su casa. Era antigua y difícil de usar, pero le sirvió para perfeccionar las lecciones del taller. Día a día sus habilidades mejoraron. Marta comenzó a notar el esfuerzo y el progreso de Elena. «No eres tan inútil como pensé al principio», dijo Marta una tarde casi sonriendo. «Quizás sí sirvas para esto». Después de varias semanas, Elena ya no solo cosía puntadas básicas, sino que empezó a encargarse de pequeños proyectos. Remendar pantalones, ajustar vestidos y trabajar en encargos de clientes regulares. Cada vez que recibía una pequeña paga, corría al mercado a comprar comida para sus hijos. La sonrisa en los rostros de Mateo, Sofía y Tomás, cuando llegaba a casa con pan fresco y leche, le recordaba por qué valía la pena todo su esfuerzo. Aunque las noches seguían siendo difíciles y la ausencia de Andrés era un dolor constante, Elena comenzó a sentir algo que hacía mucho no experimentaba. Esperanza. Elena pronto se ganó la confianza de Marta, quien no solo le enseñó técnicas avanzadas de costura, sino que también le dio consejos sobre cómo tratar con clientes. Marta, que en un principio parecía fría, comenzó a abrirse a Elena. «Yo también fui madre soltera», le confesó una tarde, mientras cosían juntas. «Sé lo difícil que es salir adelante. Pero lo estás logrando». Esa confesión unió a las dos mujeres. Elena no solo encontró un trabajo, sino también una mentora. Poco a poco, empezó a recibir encargos directamente de personas del pueblo, y Marta le permitía usar el taller para trabajar en ellos.
Elena comenzó a soñar con abrir su propio espacio en casa algún día, donde pudiera trabajar mientras cuidaba a sus hijos. Cada noche, antes de acostarse, tocaba la medalla del árbol y agradecía por haber encontrado el taller. Aunque el camino seguía siendo difícil, Elena comenzó a darse cuenta de que tenía la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Las palabras del anciano resonaban en su mente constantemente, y con cada puntada que daba, sentía que remendaba no solo las prendas de sus clientes, sino también las grietas de su propio corazón. Aún faltaba mucho por construir, pero algo era seguro. Elena estaba echando raíces y no permitiría que nada la derrumbara. Las historias como esta nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando al final del camino. Una chispa de esperanza, un acto de bondad o una fuerza que no sabíamos que teníamos. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si tocó tu corazón, dale like, suscríbete y comparte para que más personas encuentren esperanza. Nos vemos en el próximo video.